Hola, mi nombre es Emilia Naranjo y en este video voy a presentar la resolución de un problema de optimización de redes, específicamente encontrando la ruta más corta desde la mitad del mundo hasta Sangolquí. El objetivo sería determinar el trayecto que minimice la distancia total en kilómetros, atravesando distintos puntos estratégicos de la ciudad. Ahora, para construir la red, establecí el nodo de origen O, siendo la mitad del mundo, y el nodo de destino J, siendo Sangolquí. Además, definí los nodos intermedios, que técnicamente representarán desvíos, intersecciones reales, como lo son Pomaski o el Trébol o la Simón Bolívar, para llegar justamente al destino al que queremos llegar. Ahora, para obtener los costos de cada arco, utilicé Google Maps y lo hice de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, lo que técnicamente hice fue plantear cada recorrido de cada nodo en la distancia. Por ejemplo, en el grafo teníamos como todos los nodos completos, pero los podíamos separar en dos y podíamos ver justamente esta distancia. Entonces lo que hice fue ir de par en par, buscando justamente esta distancia con el fin de reemplazarlo como peso en los arcos. Y justamente sí pasó con las demás intersecciones y justamente ese tipo de atajos que se podían crear entre nodos lo hice de igual manera para ver este tipo de ruta corta y ser más precisos en la distancia que podemos palpar aquí. Además, lo que hice fue trazar el flujo, las direcciones de cada arco, con el fin de saber desde qué nodo hacia qué nodo estamos yendo y a qué nodo se puede hacer este recorrido. Lo que técnicamente hice para justamente crear esta lógica detrás de una red y justo cómo manejamos el desequilibrio entre la oferta y la demanda, tenemos un suministro inicial de 2 en nuestro nodo de origen, que sería la mitad del mundo. Sin embargo, nuestro nodo de destino tiene una demanda que es solamente de una unidad. Ahora, si intentamos resolver el modelo así, el algoritmo de optimización técnicamente nos debería dar un error de infactibilidad, justamente porque en la programación lineal de redes nada puede simplemente desaparecer, el sistema debe estar perfectamente balanceado. Ahora, para solucionar esto, sin alterar la geografía real de la ruta, lo que hice fue crear un nodo ficticio. A este nodo se le asigna una demanda de -1, igual que este, justamente para que se dé la representación de la necesidad de absorber una unidad. Ahora, la clave aquí fue conectar con este nodo, con el nodo de origen, es decir, del nodo de origen al nodo ficticio, con una distancia de 0 kilómetros. Entonces, permitimos enviar la unidad que nos sobra hacia este nodo imaginario sin sumar ni un solo kilómetro a nuestra función objetivo. Y de hecho la unidad real viaja a Sangolquí buscando la ruta más corta y la unidad sobrante se queda en la mitad del mundo. Ahora, todo esto funciona gracias a la restricción más importante de nuestro modelo, que es la conservación de flujo, que la diré posteriormente, dado que todo el flujo que sale del nodo menos todo el flujo que entra al nodo debe ser igual a su suministro neto. Por ejemplo, en el nodo de origen, como solo sale el flujo y no entra nada, sus salidas menos sus entradas nos dan un valor positivo de 2. Para los nodos de destino, que sería el de Sangolquí y el ficticio, como reciben solo flujo y no envían a ningún lado, es decir, sus salidas son ceros, menos sus entradas, que es 1, nos da un valor negativo de -1. Y para los nodos intermedios son nodos de transbordo, entonces todo auto que entre ese redondelo desvío tiene que salir, por lo tanto sus salidas menos sus entradas siempre serán igual a 0.
Esto garantiza que el flujo sea continuo y que no se creen unidades de la nada y que las dos unidades que salieron de la mitad del mundo lleguen exactamente a donde el modelo las necesita, optimizando la distancia que vamos a ver luego cuando resolvemos con el solver. Después lo que hice fue plantear el modelo de manera generalizada, entonces definimos n como el conjunto de nodos, es decir, todos estos puntos en la ruta que queremos seguir, y a como el conjunto de arcos. Esto viene a ser todos los arcos válidos, es decir, los arcos que llegan a conectar con otros, o sea, los existentes. Por ejemplo, entre B e I no hay un nodo válido, entonces esos no se colocan, sino solamente los que ya están como descritos aquí. Igual tenemos nuestra variable de decisión que viene a ser x y j, que llega a ser binario justamente para decidir esta ruta corta por la que queremos pasar. Toma el valor de 1 si es que pasamos por el arco de I a J y 0 si es que no pasamos. Ahora, la función objetivo busca minimizar la distancia total. Es por esto que en la notación, como podemos ver, I y J pertenecen a... Esto significa que no vamos a sumar todas las combinaciones posibles de la matriz, sino únicamente los pares de nodos que están conectados por un arco real en el conjunto A, que justamente era lo que significaba el conjunto A. Esto multiplicamos la distancia, que viene a ser C y J, por la decisión de pasar por ahí, que es X y J, y sumamos estos productos. Ahora, para la restricción de conservación de flujo, la lógica es que lo que entra menos lo que sale es igual a la demanda neta del nodo. Entonces justamente aquí planteamos esto. La primera sumatoria, que va de x k i, representa las entradas, en donde nos dice técnicamente que se suma el flujo de todos los nodos k previos que tienen una flecha apuntando hacia el nodo actual i. Y la segunda sumatoria son las salidas, que aquí iteramos sobre j, restando el flujo que enviamos desde nuestro nodo actual i hacia cualquier nodo siguiente j. Entonces esta diferencia debe ser igual a b, en donde i pertenece a todos los nodos, y justamente tenemos una demanda en el origen que llega a ser igual a -2, porque justamente esto es lo que está saliendo, o lo podemos plantear como 2 positivo en el Excel. La del destino, que llega a ser el del nodo j como 1, o en el Excel plantea como -1. El del nodo ficticio igual a -1, justamente para igualar esta ley de oferta y demanda que se encontraba desequilibrada, y los demás nodos que son de transbordo y justamente no tienen una demanda en específico es igual a 0, en donde i pertenece a todos los nodos, menos el del origen, el final que era j, y el ficticio. No hay que olvidar de igual manera que se representa la restricción de una negatividad, donde todos los valores que lleguen a tomar x y j deben ser mayores o iguales a 0, en donde los valores de i y j pertenecen a todos los conjuntos de arcos dados y posibles. Ahora vamos a ver el Excel y justamente qué encontramos en él. Lo que hice en el Excel fue técnicamente pasar el grafo a esto, que sería la tabla. Estos vienen a ser los nodos de partida hacia los nodos de llegada, por ejemplo. Pero esto se da por la ruta, entonces son como que todos los caminos que se llegan a seguir y justamente indican cuando el arco está dirigido. Estas son las distancias en kilómetros que justamente veíamos como el peso de la arista en el grafo. Y justamente aquí está lo de, el desequilibrio de la oferta y la demanda. Por ejemplo, aquí ofertamos 2 y justamente en Single Key la demanda era 1. Pero como 2 no es igual a 1, debemos justamente crear este nodo ficticio que sirve de ayuda para equilibrar esta demanda. Al correr el solver con el método SimplexLP incluyendo la restricción de no negatividad, obtenemos la solución óptima. Como vemos, en la columna que es en ruta,
El algoritmo es el que asigna el número uno a los tramos que debemos tomar y simultáneamente manda una unidad de el origen hacia la ficticia. Justamente eso es lo que muestra que sirve este equilibrio. En conclusión, básicamente la ruta óptima para ir desde la mitad del mundo hasta San Olquí, minimizando la distancia, pasa por la secuencia de nodos de 0 a A, de A a B, de B a C, de C a D, de D a F, de F a I y de I a J. Y justamente aquí podemos ver que se cubrió todos estos nodos y se cubrió toda esta ruta y se buscó la ruta más corta y esto nos da con una distancia mínima comprobada de 55.2 kilómetros. Además, el uso del nodo ficticio demostró ser el método correcto para manejar el desequilibrio en la red. Lo que podríamos hacer y para aplicar este modelo en un escenario de la vida real, podría darse que el costo de los arcos no se base únicamente en los kilómetros, sino que también sean como un tipo de función de tiempo y también justo sabemos que esta función de tiempo puede cambiar, entonces llegaría a ser hasta un proceso estocástico. Eh, debería ser porque es una ciudad con tráfico, es una ruta que geográficamente es más larga a través de los valles y esto podría resultar mucho más eficiente en tiempo si se evitan los embotellamientos principales que se pueden dar.